Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás? Igualmente, un gustote. ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy contento de recibirte en La Posilga. Hicimos limpieza profunda para que tuviéramos a nuestro invitado de honor, No, mucho. padrino, padrino del primer Posil Congreso. Qué padre, qué padre. Sí, una experiencia muy bonita. Quedó ahí grabada, que recién la encontré también. Entonces ya la compartí también en redes. Una interesante experiencia, no solo esa charla, sino también en general lo que fue el primer POSIL Congreso y bueno, los que han venido han sido importantes. Ya vamos por el cuarto, ¿no? Entonces, felicidades. Muchísimas gracias. Pues realmente ahí está la mano de nuestros mentores, definitivamente, quienes nos guiaron desde, híjole, desde la formación profesional y ahora que menciono esto, precisamente hoy se trata de eso, ¿no? De hacer un poquito la memoria de cómo fue nuestro paso por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A ver, platícanos un poquito cómo fue que llegaste tú a la autónoma. Muy bien, muchísimas gracias, sí, por la pregunta y también en general por la invitación, Carlos, porque es bonito siempre, no solamente un ámbito de recordar. Yo sigo en contacto con muchas y muchos de ustedes, ¿no? Y que han tenido a bien, pues sí, compartirme un poco lo que están haciendo, todos sus campos de intervención, y uno ve algo de lo que uno dio como un pequeño ápice para cierto arranque, aunque creo que ya la carrera les corresponde completamente a ustedes en sus escenarios particulares, pero están en distintos lugares. Tú estás movido de aquí para allá, te mueves de estado, etcétera, ¿no? Y tantos alumnos y alumnas que también se han movido de distintos lugares. Yo llego al estado de Hidalgo, ¿no? Porque conocía también a Víctor Ortiz y me acerqué ahí. Él nos había dado de nueva cuenta una charla, lo conocía desde mucho tiempo atrás. Él en ese momento coordinaba la licenciatura, él hizo el diseño curricular más allá de lo que hubiese previamente o no. Creo que hay una gran impronta la que dejó Víctor Ortiz ahí. Y pues bueno, la verdad es que nos dio una charla cuando todavía estábamos en el filito de la salida de la primer maestría y estábamos ahí yo que conocía a Víctor desde hace tiempo por el trabajo en tanatología en VIH y también estaba Dayana Luna. Entonces, pues bueno, dimos la charla, ahí nos encontramos y entonces surge la posibilidad de, bueno, hay una oportunidad por acá que fue como un año después de aquella charla, ¿no? Más o menos la posibilidad de vengan a conocer, yo fui a conocer, estoy hablando de cuando ustedes entraron, cuando entró la primera generación en el 99, ¿no? O sea, que fuimos a conocer y de pronto ya al siguiente año es cuando tuvimos la oportunidad de irnos incorporando, ¿no? O sea, ya hace muchos ayeres, Carlos. Pero fíjate que de repente, no sé, escucho tu voz, escucho tus comentarios o incluso en aquel momento cuando nos dabas la conferencia y me remonta sin duda a las clases, ¿no? A este impulso que tenías hacia tus estudiantes, supongo que lo sigues manteniendo, de pensar un poco más allá, no quedarte solo con el texto, sino hacer un análisis reflexivo. Sí, sí, mira, eso como me encanta a mí, la verdad es algo que me gusta mucho, Carlos, pensar. Me gusta pensar y me gusta pensar junto con el otro. Incluso el trabajo psicoterapéutico que ahora hago en psicoanálisis, me gusta la propuesta psicoanalítica porque es que el otro piense junto con que nos equivoquemos, que descubramos propiamente ahí un inconsciente de manera compartida que recientemente por ahí, bueno, tú tuviste ocasión de verla y hasta de comentar, muchísimas gracias ahí en YouTube, una de las entrevistas que hacían acerca de el campo de recorrido que tiene un servidor. Y pues bueno, ahí en esta cuestión salió un lapsus. La persona que edita eligió algo ahí, pero no se percató que fue un lapsus. Entonces sale un lapsus ahí mío que digo, te enfermas
con un enfermo terminal. Y yo quise decir, te enfrentas a un enfermo terminal. Y esa cuestión de el devenir constante del encuentro con el otro siempre me ha gustado, que sea una forma de pensar de toma y daca, de estar aquí, allá y acullá. Y entonces esa es la vía, siempre me ha gustado y la verdad es que la respuesta fue de distintos modos. En el estado de Hidalgo hubo muchos grupos, yo recuerdo mucho a las 3, 4, 5 primeros generaciones, así donde algunos nada más me dices el nombre y me sigo con el apellido. O sea, les agradezco a ustedes dos, a Edgar y a ti, que, bueno, han tenido a bien organizar esto que está bien bonito, su propuesta de la primera generación rescatando lo que ha sido, no siempre se lo tiene como una alternativa y eso está muy interesante. Entonces, pues bueno, eso sí, tienes razón en esa parte mínimamente como intento, como deseo mío, compartir con el otro, pensar con el otro, que discutamos acerca de un texto que a veces, yo te soy sincero, ustedes me lo explican, ¿no? O bueno, el alumnado siempre me lo explica, y ahora muchos de ustedes, seguramente tú, me pueden dar una cátedra en sus propios haceres, ¿no? En verdad, he aprendido, incluso me ha tocado ya ser alumno de mis alumnos, de los que antaño fueron mis alumnos, y eso es bien bonito. Eso es muy satisfactorio, la verdad. Sí, claro, y que precisamente sucedía, ¿no? El marco contextual de las primeras generaciones que fuimos. Éramos una población pequeña, poco a Eso. poco nos fuimos incorporando y sobre todo el modelo permitía tener interacción entre generaciones. Permitía, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño un proyecto llamado UNIFEM, que precisamente presidían entre Dayana y tú, y que fue una locura. Sí. Sí, no, mira, un megaproyecto que lo estuve pensando, ¿no? Acordándome, hasta puedo decir, lo soñé anoche, yo creo recordando las cosas que hacíamos. Un gran proyecto con Dayana, a quien le mando un saludo, ¿no? Una hermanita de un montón de aventuras, muchas en la vida, ¿no? Además de compañeros en la maestría, que es donde nos conocimos. Pero la verdad, en ese proyecto era en colaboración con UNIFEM y lo hacíamos de esta manera, un trabajo ahí donde se habían imbricado las intenciones de alumnado, alumnas, alumnos y alumnes, hoy le podemos decir así, y junto con UNIFEM generamos un proyecto que era Género, VIH, SIDA y Derechos Humanos, que daba a conocer muchísimo de género. Casi yo desde que entré a la universidad, ahí era un tema que tenía yo sobre la mesa por mi trabajo de comienzo en VIH. Y este proyecto lo bautiza el propio grupo, el grupo de la primera y junto con la segunda generación, lo bautizan como Malinali, ¿sí? Y entonces es realmente Malinali el nombre que adquiere, porque sí nos decían que eran UNIFEM, pero UNIFEM en ese momento nos iba a echar una bronquita de que casi dijéramos que éramos UNIFEM. No éramos UNIFEM, trabajamos ese proyecto junto con UNIFEM, que coordinaba Madhu Balanat, una mujer de la India, y que habían llevado distintas latitudes del mundo, ¿no? Y pues aquí en México, en UNIFEM México, Teresa Rodríguez, chilena, con un gran trabajo en la defensa tanto de las mujeres como para tratar de entender qué era eso de una teorización de género, que ya sabes, luego hasta le han puesto el nombre de ideología de género, ideología no tiene nada, por ahí hasta algún presidente se le resbaló la palabra, pero, o más bien, un juicio, prejuicio, es una teorización de género, lo que teníamos. Y bueno, ese se hizo muy grande y yo te diría, también fue grande por esa gente de ese primer grupo, también son tus compañeros y tus compañeras, ¿no? Lavinia, Alejandro, Niltie, Jacqueline, Denise Spence, etcétera. O sea, gente
que quiero mucho, que admiro mucho, porque además se han seguido, incluso la siguiente generación inmediata también, ¿no? Tere Casañas, por ejemplo, que sigue trabajando en esto, Gaby Vite, también. Entonces, pues mucha gente que se siguió en esta vereda, Aura Munguía, ¿no? Por ejemplo, hay muchísima gente, no quiero dejar afuera a nadie, pero sí, como tú comentas, en ese primer proceso, bueno, fueron 3 proyectos los que yo hacía como parte de investigación-acción, pero ese fue de los primeros y que duró hasta poco tiempo antes de que yo me fuera. Claro, y que precisamente empieza con esta adaptación del modelo, ¿no? La adopción del modelo UNIFEM, posteriormente la generación, ahora sí, del proyecto nombrado Malinali, y si no me equivoco, ya estaban produciendo textos, ¿no? Ya estaban generando su propia revista, que es de un gran valor la investigación, sobre todo en grupos universitarios, ¿no? Enseñar a los jóvenes a procesar sus ideas y plasmarlas en un texto. Sí, bonito que rescatas esto y además sí he de decir, la iniciativa fue de las alumnas y los alumnos, de los integrantes, las y los integrantes del proyecto, quienes dijeron, bueno, vamos a producir acá. A mí siempre me ha gustado escribir mucho, todo está ahí prácticamente pues en alguna carpeta, ¿no? Por ahí extraviada. Pero en general, quienes hacen esta propuesta son ellos y bueno, incluso dando oportunidad a que nosotros mismos escribiéramos, incluso algunos los quité, que hoy estoy pensando reeditarlos con algunas modificaciones porque pasó un cuarto de siglo. Y pues bueno, este se llamó el Boletifem, que hicimos ese trabajo ahí en conjunto con el alumnado y también, ¿por qué no? Nos dio bastante anuencia en ese momento Unifem, también para hacerle la difusión, y se llamaba el Boletifem. El Boletifem era como se denominó y tenía ahí distintos tamaños. Ahí ves, salió muy chiquito y de pronto empezó también a crecer y salieron también varios números, ¿no? Claro, y que en cierta forma creo que un común denominador, tanto de Dayana como tuyo, era buscar esta conexión entre el interior y el exterior. Por ejemplo, me vino a la memoria esta materia que nos diste llamada subjetividad, que fue, híjole, todo, si lo pusiéramos en colores, fue todo el Pantone completito y Justo. pareciera, yo te soy sincero, al inicio cuando empezaba la materia, para mí pareciera como si no causara sentido, ¿Sí? pero poco a poco íbamos haciendo esta exploración, repito, hacia el interior, y un momento clave, hubo dos, pero un momento clave en el cual me causó total sentido la materia fue una visita que nos generaste al hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Y la segunda fue el Día de la Subjetividad, un evento académico igual, muy interesante. Sí, muchísimas gracias por recordar, mira, todos estos elementos. Yo te diría que las 2 materias como que fueron por excelencia para mí importantes acá con esta comunidad estudiantil, porque además yo siempre rescato más allá de las instituciones a los grupos y esta singularidad de ustedes, porque además gente muy bella, como siempre hay de todo, hay un poquito de todo y la verdad, yo encontraba gente siempre dispuesta como a trabajar, a pensar. Y metodología cualitativa no me tocó con la primera generación, no me tocó, ustedes ya tenían un maestro y ya no pude hacerlo, pero me tocaron las siguientes generaciones, repartido junto con Víctor Miranda y Dayana, ¿no? Hicimos propiamente, hacíamos también estas revisiones de qué es lo que va y qué está haciendo. Y hasta hace un ratito me puse a buscar y los encontré, unos dossiers que les mandaba.
Carlos, nada más encontré, imagínate nada más, son 2 tomos, ¿no? Imagínate este tocho para chavos de licenciatura, no tenía yo vergüenza. Este, ese es el de metodología quali y el de subjetividad no se quedaba atrás. Y creo que no era lo conducente, pero lo fuimos aprendiendo en el camino. En la materia de subjetividad, trajo, por ejemplo, algunas cosas para problematizar lo que era el sujeto, como tú bien comentas, y me agrada que lo digas, ¿eh? De esto de no me hacía ningún sentido, porque incluso algún usuario que trabaja conmigo en un trabajo psicoterapéutico me decía que tuvo la oportunidad de encontrarse en las redes con la entrevista que me hicieron y me decía, no entendí qué es eso de la subjetividad, ¿no? Y qué gusto, porque siempre que una palabra no esté tan acabada, nos da la inquietud de inquirirla y de decir hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Tú, por ejemplo, nos devolvías ahí en los comentarios que, pues bueno, algunas de las cosas que no hacían sentido en aquel momento acabaron por dar sentido ahí mucho tiempo después cuando relees o cuando, incluso, muchas gracias por reescucharme y por invitarme acá al Posil Congreso, por ejemplo, bonito espacio, además divertido, juguetón, ¿no? Y eso es también lo rescatable, que también eso la tenía la primera generación, era juguetona y teníamos también esa oportunidad de estar jugando todos, incluso nosotros que estábamos chavos para aquel entonces, bueno, podíamos sumarnos a la parte juguetona de los grupos, ¿no? Porque eran, mira, como dices, era un grupo pequeño, sobre todo la primera generación, era un grupo pequeño porque apenas era ese grupo de gente, después se hizo una masa, la verdad, hay que decirlo, y hay muchas generaciones ya afuera. Entonces, pues sí, la verdad es que fue muy lindo y lo que comentas del Día de la Subjetividad, ese surge, después se hacía una semana de psicología que tú recordarás perfectamente, era como nuestro congreso para el área de psicología. Y ahí tuvimos oportunidad de hacer unos sesgos o algunos espacios donde hablábamos de subjetividad. Después de eso, yo oferté tanto al instituto como al área de psicología y como al alumnado, y el alumnado también me preguntaba que qué se podía hacer también para hacer algo. Esto que comentas de ir al campo y regresar a la teoría, ir a la teoría, regresar al campo, y así una cuestión de ida y vuelta, como si fuera la banda de Moebius de la que habla Lacan, ¿no? Donde estamos siempre en el adentro y en el afuera, entrando y saliendo, ¿no? Ahí, de esta forma, creo que lo intentamos en todo momento y ahí eso yo comulgaba, pues sí, con quienes estaban en el trabajo de metodología quali y también con las personas de metodología quanti, que no quiere decir que tengamos que separarlas completamente a rajatabla, aunque yo sea más del ámbito quali y alguna vez me haya tocado dar la materia de quanti, ¿no? Entonces, pues bueno, esa materia de subjetividad también dio para mucho, eran unos dossiers igual gigantescos, algunos cursaban por una vía muy filosófica, esa materia estaba antes de psicoanálisis, entonces a mí me costaba trabajo porque yo tenía que hablar un poquito de algo de psicoanálisis, tanto en metodología cualitativa, que eso llegaba en tercer semestre, y después en quinto semestre llegaba subjetividad, entonces era como hablar un poquito de esto y yo entraba, aunque alguien no me lo crea, pero yo entraba con ustedes a estas cuestiones a través de Fernando Savater, ¿no? Un filósofo que luego escribió un poco, pues sí, a nivel de vulgo, para que se comprendiese, aunque es un filósofo que ha pensado de manera ancha, pero nos ayudaba a llegar al punto del tema del lenguaje y por ahí entrábamos a Lacan y a algunas cosas más complicadas, Humberto Eco y los analistas del lenguaje, ¿no? Searle Peirce y ya cosas que eran mucho más complicadas en análisis del discurso y que, pues bueno, en alguna parte nos quedamos con una pequeña avanzada, espero que eso se quede por ahí. Para quien tenga estos dossiers, porque yo no tengo el uno, por ejemplo, de ese de metodología cualitativa, yo les digo, guárdenlo, porque quien se lo que hay cosas que yo ahí no tengo en libros, que incluso solo lo tuve en copias.
Entonces digo, mira, qué bueno que lo pudimos compartir. Muchos, la verdad, también eran de mi alma mater, de la UAM Xochimilco, y pues bueno, están ahí, pueden ser rescatados, Carlos. No, y que eran sumamente interesantes, ¿no? Ahorita que mencionas autores, me viene a la memoria Castoriadis, ¿no? Que ahí también lo descubrimos, cuando hablábamos del imaginario social, cuando veíamos las diferentes perspectivas con las que puedes interpretar la realidad. Y, y ahora que lo mencioné, el tema del psiquiátrico y el volver a visitar ciertos lugares, fíjate, te comparto una experiencia curiosa que me sucedió hace pocos años. En su Maravilloso. momento, cuando nos acompañaste a esa visita guiada al psiquiátrico, recuerdo que nos pedías redactar un ensayo sobre nuestra ¿Vale? experiencia. ¿Vale? Eh, la verdad es que no llevaba yo las mejores calificaciones contigo, ya lo manifesté, pero en ese ensayo me pusiste 10 de calificación porque manifesté, me permití realmente expresar todo lo que yo traía, que Ah, había mira. cargado a través de esta experiencia, y fue como la puerta de entrada precisamente al campo de la subjetividad. Oh, Y qué lindo. años después, y estoy hablando quizás 5 años atrás, me Oh, tocó regresar al mismo lugar, ah, pero mi experiencia fue completamente distinta. Pongo el contexto. En bien, su momento, cuando era yo un joven estudiante universitario, no miento si digo que me dieron miedo los usuarios. claro. Y regresando ya siendo un adulto profesionista con familia, me dieron mucha ternura y pues ganas de arroparlos, de acogerlos. Fue Mira, mira. completamente distinta la experiencia. Ok. Ah, mira qué bello. Muchísimas gracias justo por compartir, Carlos, elementos subjetivos de ni siquiera le llamaría solamente percepción, porque bueno, ya he hablado yo de eso en otros espacios, pero no solo es percepción, sino una experiencia toda, donde estamos completamente jugados, como nos lo estás haciendo ver, tanto en la materia como en el momento donde hacemos la práctica, que claro que es cierto que nos pueda suceder que nos lleguemos a asustar o que nos llegue a pasar en verdad, que tengamos sacudidas o demás, o que en verdad te rompan los dientes trabajando con alguna población, etcétera, cosa que sí me sucedió, ¿no? Muy en los inicios, es parte de lo que, no porque tengas que recibir un trancazo, claro, pero sí son de las cosas que a uno le suceden trabajando con niños o población en situación de calle y como dices, también ver la institución, porque creo que algo que ustedes podían vivir ahí era, además de vivir no solamente a la que llamamos población, que eso le hace ruido a Michel Foucault, llamarles población, ¿no? Porque los volvemos individuo-especie, ¿no? Y no más bien son seres humanos. Y como dices tú, con el paso del tiempo, quién sabe qué es lo que nos dio miedo. Si el montaje institucional, que tenía una forma de acercarnos a ellos con cierta forma, separados, medicados de una determinada manera, para que unos dieran miedo, otros no, unos pudieran hablar, porque luego algunos están demasiado medicados y solamente están en el orín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es una cosa bastante fuerte. Y ya cuando regresas, por ejemplo, en el lugar de tener una familia, pues ya te has vuelto también protector, te has vuelto protector de seres pequeñitos, etcétera. Obviamente, nos puede salir esa parte protectora, nuevamente la subjetividad actual, siempre somos otros cada que nos acercamos al campo y al espacio y podemos leer todo, tanto lo que le pasa a uno, lo que le pasa sí a ese individuo que tenemos delante, y por otro lado, la construcción institucional, que tiene sus matices para
que pueda ser pensada, como en este caso, ver si había exceso de medicamento, si había exceso de encierro, si había una cosa donde te lo presentaban casi como si fuera algo a ser exhibido, ¿no? No, no en todos los lugares, ¿no? Creo que aquella vez que fuimos hasta donde recuerdo, porque fueron muchas experiencias con muchos grupos, entonces no recuerdo en particular la tuya, pero creo sí recordar en alguna parte ciertas acciones, ciertas actitudes, iba a mencionar la institución, pero mejor me la reservo, porque nos dio la oportunidad de estar ahí y creo que era de las instituciones que más o menos cuidaba a la población. En alguna parte sí se podía exceder, por ejemplo, en lo que comento de la medicación, porque no había personal. Y creo que el medicamento hacía las veces de el personal. Quizá por eso tenemos que hacer hasta nuevas instituciones donde acompañemos a las personas de distinta manera y seamos más. Finalmente andamos muchos profesionales sí por ahí, incluso contratados, no contratados, o aprendiendo que queremos hacer esa labor y que podría ser un mayor acompañamiento sin que tuviéramos que medicar de manera quizá tan alta, sin sabiendo que obviamente yo no tengo formación en psiquiatría y que, bueno, alguna formación que tuvimos por ahí en el ámbito neurológico a través del neuropsicoanálisis, ¿no? Pero es una vertiente muy nueva también del psicoanálisis que también empezó justo, digo nueva para el espectro de una disciplina, pero te estoy hablando de que empezó en el mismo año cuando yo visité por primera vez la universidad ahí con ustedes, en 1999, ¿no? Claro, y que precisamente ahora que señalas fechas, eh, ha cambiado el mundo en este cuarto de siglo Claro, y es impactante, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decíamos, hablar de conceptos de género. En aquel entonces era algo hasta cierto punto revolucionario todavía, porque se estaba empezando a tratar con amplitud el tema. Hoy en día, hablar de el mismo fenómeno tiene muchos tantos matices mm, y tiene nuevas líneas de investigación. Y así como eso, la psicología ha evolucionado a cierto, pasos agigantados. sí. Sí, 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 y que nos hacemos unas preguntas muy diferentes a las que teníamos hace un cuarto de siglo, que si lo pensáramos en el siglo XX y uno lo pusiera del 75 al 2000, es una locura. Tal vez porque estamos todavía en el trecho este que ya excede un pelín por un mes o unos cuantos días, más bien, al cuarto de siglo pues bueno, no creo que todavía no caemos en cuenta. Para empezar, hubo una revolución digital y eso también es distinto. Aquello que estábamos enseñando era todavía lo que aprendimos en los noventas. Tienes razón de que algunas de las cuestiones que trabajábamos podían tener un matiz revolucionario y además en el contexto en el que habíamos llegado, donde nadie hablaba, por ejemplo, del tema de género, y de sujeto y subjetividad dialogando. A lo mejor se hablaba de sujeto, subjetividad estaba bastante extraviado el término. No sé si todavía está en la currícula de la universidad, pero a mí me parece, desde mi percepción, me encantaría que cualquier currícula pudiera tener la materia de subjetividad para problematizar mucho más allá de un sujeto completamente hecho, armado, por ejemplo, los chicos, ¿no? Que llegan y entran como por esta vía cibernética que literal por un like, como por ahí aparece una canción, ¿no? Por un like, alguien literal se puede estar a punto de quitar la vida, los chavitos, la gente muy joven, los adolescentes, las adolescentes, están en esta vereda de estar siempre como muy demandados, muy solicitados por la dinámica digital. La disciplina, las disciplinas, porque son varias disciplinas, sí, me parece que han nacido un montón.
psico-oncología, psicogénero, eh, no creo que ninguna sea un equívoco. Mientras no perdamos la capacidad para dialogar todas las áreas con todas, creo que tenemos un campo de riqueza. Y sí, definitivamente no somos los mismos, las mismas, después de que pasó, por ejemplo, la neurociencia, que va a pasos agigantados y nos interroga mucho, aunque luego también, hay que decirlo, algunos avances reculan acerca de su avance, por ejemplo, esto que se cantaba de la serotonina, que está disminuida, por ejemplo, en alguna parte y eso provoca la depresión. Sí, en alguna parte es verdad, pero no tan a rajatabla como se lo había dicho, ¿no? O sea, por ahí salieron algunos estudios que nos decían ahora que eso es diferente. Así, pues como es la ciencia, que es en general, o las disciplinas, que avanzan en una parte y en otra no solamente es recular, sino rectificar. Entonces rectificamos, dialogamos, y yo creo que sí estamos tendiendo primero a la multidisciplinariedad, que sería que unos hablamos aquí, otros acá, hablamos con la sociología, la antropología, la neurociencia, y luego con el psicoanálisis, y luego en otras veredas, a lo mejor, además de dialogar, a veces trabajamos juntos. Y ahí es donde empieza lo transdisciplinar. Y que yo esperaría que pudiéramos hacer cada vez más un campo de transdisciplinariedad y además sí interrogando hasta las veredas políticas, como lo que yo comentaba de las instituciones, que es lo que intentaba yo, por ejemplo, al promover esos dossiers tan grandes, que leyéramos a las instituciones, por eso metí mucho a Michel Foucault, revisaba estos, y estaba Michel Foucault desde que estaba en metodología quali y en subjetividad, estaba Michel Foucault, y algún día una alumna me dijo, tiempo después, bueno, dice, bueno, si puedo decir el nombre, dice, hasta que llegó Manuel Cid, es que yo pude conocer a Foucault, y le iba a decir, bueno, solamente revisa tu dossier y verás que no. En ese momento, hoy es una persona súper brillante, pero soy sincero, igual que tú lo comentabas, ¿no? En la clase se la pasaba jugando. Sí. Pero qué bueno que lo encontró incluso con Manuel, Manuel que le mando también un cordial saludo. Otro que también le encanta Foucault como a mí. Alguna vez tuvimos mesas compartidas, fue bien lindo ahí poder dialogar con él y fueron ustedes, fue el alumnado, ¿no? Por ahí Alejandro Zárate Lascano fue el que nos invitaba a hacer diálogos con él o con otros, también con Víctor Miranda, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la disciplina nos ha cambiado, Carlos, y espero que la podamos hacer dialogar y que además no perdamos esto, ¿no? Como en lo más humano y poder seguir charlando ahora, como dices, sí, como adultos, pero al mismo tiempo con la misma holgura y sin que sea tanto acartonamiento, hasta poder hablar aquí. Hay veces que nos podremos meter en teoría firme, ¿no? Como en la propuesta del posible Congreso, y ahora casi nos estamos tomando un cafecito tú y yo. Y que eso es lo interesante o lo realmente interesante de nuestra profesión. Y yo es algo que valoro bastante. En algún momento lo llegué a platicar con mis alumnos, esta cercanía que llegamos a tener con nuestros catedráticos, desde romper la frontera y hablarles por el nombre, ¿no? A mí no me digas maestro Jorge, a mí dime Ah, pues, Jorge, ¿no? Em, la cercanía de si estaban ustedes tomándose un café en la cafetería, sentarnos ahí, platicar, preguntarles algo, iniciar un discurso. El romper esta estructura institucional acartonada, también se volvió una escuela para nosotros. sí. Yo procuro en mis clases darles esa confianza o permitirles ese espacio a los muchachos eh, Ah, qué bonito. con la finalidad de que no sientan esa jerarquía, esa relación asimétrica. O sea, el conocimiento está a la mano de todos. Y hay algo que les digo, nosotros vamos andando el camino, pero ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a dejar a la posteridad? Ok, ok, eso que.
que van a dejar y que además ustedes puedan elegir el camino, ¿no? De decirle a las chavas y los chavos, oigan, ustedes van a elegir, porque además les van a tocar cosas que uno después ya no va a entender, ¿no? Sí. Eso es bien, bien importante. Algunas cosas de campo de decodificación seguramente ya no las tengo yo para otras generaciones. Y es a ellas a las que les toca porque tienen el campo de decodificación específico, el conocimiento, porque vienen de esa era, ¿no? Algunos de los estudiantes ya que tenemos en las licenciaturas, ellos ya nacieron con el celular, por ejemplo, ¿no? Ni tú ni yo nacimos cuando existía la telefonía celular para seres de a pie, ¿no? O sea, lo utilizaban pues, sí, en jerarquías altas. Y de pronto, pues sí, se volvió una cuestión de uso corriente, quizá ahí con nuestros Tamagotchi gigantescos, Ujú. y a través de eso nos comunicábamos, pero nada que ver como hoy de traer una computadora en la mano todo el tiempo, que son los smartphones, ¿no? Y que desde ese lugar, pues podemos hacer multiplicidad de cosas, entre ellas una charla como la que estamos teniendo ahorita, y que las chavas, los chicos, puedan ir construyendo de acuerdo a lo que ven en el campo. Y también que puedan inquirir a sus propias instituciones, incluso que le hagan preguntas a sus instituciones de enseñanza. No les invitamos, obviamente, a que hagan la revolución. Si la tienen que hacer, qué bueno. Pero en otro plano, más bien, es como siempre interroga hasta que está hablando. Interroga a Jorge. Pregúntale por qué. Recuerdo algunos estudiantes algunas y algunos que me hacían preguntas que luego me dejaban pensando y que le decían, no lo sé, no tengo la más bendita idea, déjame lo investigo. Y eso era bien interesante y también, la verdad, a veces le decía, ¿quieres pasar a exponerlo? Y yo me callo y tuve esa oportunidad, sobre todo en estas 3 primeras generaciones, Carlos, tuve la oportunidad de que alguien expusiera algo, porque yo no tenía la más bendita idea de eso. Creo que como profesores podemos tener también esa, no sé si le quiero llamar un campo de humildad. Yo diría para mí es curiosidad. Curiosidad y un respeto completo por el otro y decirle, estoy escuchando que sí sigue la vereda de la materia. Bueno, esta es una oportunidad para escuchar algo novedoso para el grupo y por supuesto que para mí, que salimos creo como profesores muy acariciados por los grupos y por el conocimiento en general. Creo que cuando uno enseña, aprendes mucho más incluso que cuando tuviste tu formación propiamente en tu misma licenciatura, ¿no? O sea, es un gran, gran aprendizaje, aunque la era de las licenciaturas siempre se vive con una intensidad particular. Y a veces, no sé, cuando somos profesores y estamos muy chavos, tenemos una reviviscencia muy fuerte con ustedes, como pasó, como dices tú, con el grupo, donde nos podíamos sentar a tomar el café, el desayuno o lo que pudiéramos hacer, el pastecito de donde nos llegara, porque a veces era que no habíamos desayunado nada y en las escapaditas, en los pequeños recesos y nos encontrábamos en la cafetería y fuera con el que fuera. Y como dices tú, que era en un inicio, recordarás, nuestra primera cafetería donde estábamos todos así, pegaditos, en un cuarto prácticamente, y de pronto llegó la cafetería, ¿no? Y pues todo eso, imagínate de cuando estás codo a codo, pues convivíamos prácticamente como una dinámica cuasi familiar, donde estaba el otro aquí respirando junto a ti, comíamos lo mismo, si algo no estaba bien nos enfermábamos de la panza todos juntos, entonces, bueno, era parte de la experiencia, ¿no? Que teníamos, como dices tú, sí, rescato yo mucho esto de que entre todos nos hablábamos de tú, y que no había el tema de el doctor, la maestra, etcétera, ¿no? Y que incluso entre nosotros nunca hubo esa temática, ¿no? Pues yo podía hablar igual con Víctor Ortiz, con Víctor Miranda, con Rebeca, ¿no? O sea, podíamos estar ahí. Hoy, pues muchos de estos alumnos, incluso algunos de tu generación, pues son profesores del Instituto de Ciencias de la Salud. Entonces, bueno, pues enhorabuena, bien bonito ver eso. Es muy
peculiar cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Ahora que mencionas la estructura del edificio, sí, tal cual, nos tocó básicamente inaugurar el edificio, ir viendo cómo avanzaban las etapas, cómo se fue construyendo junto con nosotros, ¿no? Era a la par estos dos fenómenos. Y haciendo también un poquito esta eh, semblanza o esta memoria de aquellos tiempos, eh, ¿qué esperaban ustedes de sus alumnos? ¿Qué se imaginaban que iba a suceder? Mira, gran pregunta. La verdad es que yo había aprendido tiempo atrás, bueno, si es que lo puedo decir en acabado, a lo mejor no era ni tan acabado, pero yo la verdad estaba dispuesto a encontrarme con lo que me tuviera que encontrar. No esperaba yo algo tan acabado, ¿no? Sí esperaba a lo mejor que hubiera una lectura e interés, yo creo que eso siempre se espera. A veces lo encontré de manera muy afortunada y en esas primeras generaciones recuerdo que en algún grupo, Carlos, estábamos en metodología cualitativa y vi que nadie hablaba. Les dije, ¿qué pensaron de la lectura que dejamos para tal, para cederle primero la voz al grupo y precisamente escuchar cómo ellos leen, cómo ellas leen? Estas las lecturas propuestas y ver cómo están cayendo, porque incluso creo que siempre se prueba también en terreno de ver cuáles eran las lecturas más asequibles para los grupos. Y recuerdo que ese día vi que no había una respuesta, era una respuesta nula en ese grupo, así, respuesta nula, y les dije, oigan, un favorzote, a ver, ¿quién ha leído 3 libros en su vida? Nadie. 2 libros en su vida. Nadie. Uno. Nadie. Les dije, miren, vamos a hacer algo, siendo metodología cualitativa, les dije, traigamos, se acordarán para quien esté escuchando, que seguramente siendo las primeras generaciones se acordarán, les dije que íbamos a hacer la materia en lugar de con este bendito tocho que traje, con el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Trajimos con el Principito, que es una persona que está descubriendo, que está ávida de conocer y se encuentra con una rosa florida y dije, con eso vamos a trabajar. Y trabajamos con el Principito y no sé si a la basura, pero te diría, se quedó aparcado sin lo que les digo. Si no tiraron esa dinámica de ese su dossier, bueno, rescátenlo porque hoy, como dices tú, le pueden sacar el partido que en aquel momento a lo mejor no teníamos oportunidad. Pero la verdad, Carlos, a mí en general, las y los hidalguenses, la comunidad de ese momento, por cómo se vivían, había una dinámica de muchos lares que todavía tenía una cuestión muy pueblerina. Hoy Pachuca ha cambiado también, hay que decirlo, Pachuca es diferente, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad más movida, no deja de tener su encanto, su forma de funcionamiento, pero ya no es el de, había todavía cuando, o a lo mejor era mi subjetividad citadina, esta chilanga, es, cuando yo llegaba allá sentía un ambiente todavía pueblerino y creo que eso sí cambió, ¿eh? Eso sí cambió, no para los distintos lares, porque tenemos gente de todos lados que venían, pues sí, desde la Huasteca a distintos lares, o había chicos que venían y chicas que venían de Veracruz, de distintos lugares, ¿no? Entonces eso es de Izmiquilpan, de Tulancingo, etcétera, y los más cercanos, el Chico, o bueno, Real del Monte, ¿no? Es, bueno, Mineral del Monte. Entonces, bueno, una experiencia muy bonita. Fue muy lindo. Y hablando precisamente pues, las personas que están por acá conectadas, Ah, Marlay Castillo te manda saludos. Ingrid, un abrazote, querida. Sí, Sí, otra con la que tuve comunicación a lo largo de estos tiempos y mira, después de mucho. No recuerdo qué generación es Ingrid, pero también más o menos de las
primeras, pero creo que no se cuenta entre las 5, ¿eh? Creo que es un poquito después, las 5 primeras, después de las 5 primeras. Igual están conectada Mariana Bisuet, Ah, eh, un abrazo. mi esposa Erika Rosales, Ay, un abrazote. Gabriela Vite, Ay, Ángel Gaby. Glases ¿Bien, y perdón? Honoria Pérez. Ay, Noris, ok. Antes de Honoria, ¿quién dijiste, perdóname? Angélica Laces Ah, Angélica, un abrazote también. Sí, mira, y qué linda que están acá. Un gustote, ¿eh? Porque, mira, también ya que mencionaste, porque no sé qué tanto te tocó a ti, porque fueron con, o sea, sí te tocó, yo creo, era la última parte de tu formación, Carlos, pero sí hizo otro proyecto, ya que mencionaste Malinali, sí hizo otro proyecto que se llamaba Marx, ¿no? Era un trabajo de acompañamiento en hospitales, ¿no? Para niñas, niños, adultos, adultos mayores que tuvieran una enfermedad crónico-degenerativa o simplemente que la estuviera pasando rudo en el espacio, y era una dinámica de risoterapia. Y ellos mismos, igual que con Malinali, lo bautizaron como Marx, ¿no? Mímica, acompañamiento, risoterapia, sociodrama, etcétera, ¿no? Y entre ellos estaban Honoria, ¿no? Honoria Pérez Monsalvo. Te digo que me lo sé. Nori, por ahí estaba y pues le pusieron ese nombre, igual que Gaby Vite fue de las que formó, por ejemplo, el Boletifem también, y que estuvo en la segunda generación de la gente que participó en Malinali, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, Felipe, padrísimo, muchísimas padrísimo. gracias porque estén aquí escuchando el diálogo entre nosotros. Les agradecemos. También a tu esposa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Marlay Castillo dice que es generación 2006. 2006, ok, ok. Sí, estaríamos hablando, es que ya por número de generación, porque luego a veces por año, pero a lo mejor era la sexta o séptima, era la séptima a lo mejor, en una de esas, ¿no? Porque la primera empezó en el 99 y empezábamos Exactamente. semestre a semestre. Sí, retomando estos proyectos, el famosísimo sociodrama era toda una aventura. Eso. Que también nos atrevimos mucho a meterlo en los que llamamos primero los días de la subjetividad, que luego eran como coloquios para quien no sepa de qué hablamos, para gente que esté conectada desde otros lugares y que no haya estado en estas experiencias compartidas con ustedes. Eran coloquios que generábamos en torno a la idea de subjetividad, siempre con el adentro y el afuera. A veces traíamos personas que tenían alguna experiencia de algún tipo y daban testimonio, y a veces íbamos a hacer investigación y traían la investigación al foro del día de la subjetividad, donde le dedicamos todo el día a hacer una suerte de conferencias, y también utilizábamos el sociodrama, la dramatización, el juego. Eran experiencias lúdicas. Esa era la invitación a que hubiera un ludismo ahí, aprendiendo un poco, yo diría también a la Montessori, ¿no? Estoy aprendiendo. Honoria dice, saludos, gracias por traer a Marx. Un abrazo fuerte, gracias por el espacio y seguir aprendiendo. No, muchísimas gracias. Un abrazote, Noris. Y Mariana Bisuet también te devuelve el saludo. Ay, muchísimas gracias, Mariana. Un abrazote grande, grande. Que nos están acompañando en esta noche y recordando, ¿no? Sobre todo estas maravillosas experiencias. Pareciera como si fuera ayer, o sea, lo platicamos y, híjole. De veras. Sí, que ya las rodillas no dicen lo mismo, Carlos, pero mínimo nuestro ánimo de encuentro sigue en el mismo canal, en el mismo lugar, que es así como de encontrarnos abiertamente y de la misma manera, así como lo hacíamos en la cafetería, lo estoy sintiendo ahorita,
y sin ningún canon, la verdad, valiéndonos gorro la dinámica de las jerarquías y todas esas cosas. Y que te digo, que además ahora ustedes me pueden dar clases en todas sus experiencias. Algunas personas han llegado incluso a mi consultorio y a oficinas y demás a contarme su experiencia y las investigaciones que están haciendo, a simplemente a compartírmelas, y yo les agradezco con el alma que compartan, porque también hay que decirlo, muchas personas tocaban solo el timbre del cubículo, cuando ya tuvimos incluso un cubículo más armado, cuando se hizo la segunda parte del ICSA, y que teníamos un cubículo más armado y que tocaban las personas para dialogar sobre teoría. Entonces ahí entró mucha gente, muchísimas alumnas y alumnos que, entre ellos, hay que decirlo, muy al inicio, quien tendía a departir mucho era, por ejemplo, Carlos Cervantes, ¿no? O sea, a departir mucho sobre teoría, ¿no? Y, bueno, espero no aventar ahí cocolazos, pero él y yo más o menos somos contemporáneos. Entonces, eso nos daba como un clic, como también para dialogar epocalmente, y le agradezco mucho también sus acompañamientos en muchos momentos. Y también, bueno, antes le decíamos la Chabela, espero no se enoje, pero Isabel Gutiérrez Carmona, ¿no? Entraba y traía algunas cosas importantes, llegaba con un libro de poemas de recuerdo, ahí lo tengo, un libro que me dio de Helderling, y que, bueno, a compartir lo que tuviéramos ahí. Alejandra por ahí también, que en ese momento estaba muy cercana también a Isabel. Entonces, bueno, hubo muchas personas o que traían algunas propuestas de cómo pensar el campo de intervención, como Adrián Tobar estaba en tu grupo, ¿no? Creo, me parece, ¿no? Adrián, ¿cómo no? Sí. Y Adrián del Rosal también, ¿no? Creo que los dos estaban en tu grupo. Adrián del Rosal perteneció a Malinali, y Adrián Tobar le estaba asesorando yo la tesis, que no se terminó porque luego hubo otras maneras de hacerlo, pero él trabajaba, por ejemplo, con las respuestas religiosas que hacían que los cuerpos se hipnotizaran, y todo era muy, muy interesante. Esas cuestiones fueron muy interesantes de esas primeras generaciones, o la tesis de Hugo, de Karim y Paola, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente muy interesante que proponía cosas de pensamiento, ¿no? Alejandro, por ahí, igual de que mencioné, también Pascual, ahí si no me equivoco, Pascual García, si no me equivoco, y pues bueno, llegaban con sus inquietudes cada cual, Humberto Meneses, por ejemplo, con algunos en ese momento yo lo entendía como loqueras, pero decía, vamos a aprovechar estas loqueras y las propuestas que tenían de intervención, incluso, para nuestros amigos, amigas, que ahora les mandamos un abrazo en el universo, a José Luis Monsalvo, ¿no? A Gina Méndez Dosal, ¿no? Gente, Gaby Ansaldúa, les mandamos un abrazo en el universo, a Pechán, ¿no? Como, pues sí, era una convivencia en lo teórico, en la convivencia cotidiana del café, de dame de tu pasta y yo te doy del mío, porque a mí no me va bien, así, así de lindo. Ya también se sumó a la conversación Denise Spence. Qué linda. Un gran ser. Manda un saludo y dice que bien se ven, qué gusto. Ay, no, muchas gracias, y yo creo que ella también es bien come años, igual que tú. Sí, estuvo con nosotros en los primeros episodios de La Posilga, estuvieron ella y Alejandro Escobar, y, Mira, y no lo vi. precisamente hablábamos, ¿no? De un poco estos temas que Ah, hemos tocado el día de hoy. cierto. El de Denise sí lo vi, sí lo escuché, lo escuché. Sí. Y es muy grato que hoy nos visite también esta noche que nos está acompañando por acá. Sí, no, muy, muy grato.
Sí, de cualquiera que se haya sumado, es un gusto que siempre tener un campo de escucha, ¿no? Totalmente, esa es la parte de la retroalimentación y pues ya acercándonos al cierre de esta maravillosa entrevista, Jorge, ¿qué, qué les recomiendas a las nuevas generaciones? Híjole, qué pregunta tan comprometedora, Carlos. Me parece que, pues bueno, por un lado, yo creo que todas las disciplinas sí tienen un campo ético importante. Les invito a que se pregunten mucho por el campo ético, que no es que alguna esté mal y otra esté bien. Eso de los blancos y los negros ya que desaparezcan del mapa, así como en el yin y el yang, que desaparezcan, que sea mejor cómo se dialoga un campo ético, cognitivo, conductual, con uno psicoanalítico, con uno que intervenga con grupos, con uno que sea sociodramático, con uno que sea psicodramático, con alguien que trabaja en terapia sistémica. Veo muchas usuarios que se han formado en área sistémica, ¿no? Y algunos con mayor o menor fortuna. Yo les recomiendo mucho que se pregunten por esa ética y también, sí, una gran sugerencia, que no dejemos de ser muy sensibles delante de nuestra gente, esta gente que tenemos delante, que no se nos olvide que siempre son una singularidad, incluso cuando nos encontramos día a día, aunque nos hayamos encontrado con un grupo de 2 días continuos, no es el mismo grupo el que vimos el día anterior que el que vemos ahora, ¿no? Y siempre hay un cambio subjetivo, imagínate, nosotros nos dejamos de ver, a lo mejor cambiamos menos conforme vamos creciendo, ¿no? Tenemos un campo de menor cambio, pero aún así siempre cambiamos, siempre somos otros. Eso, a estar dispuestos a escuchar eso otro y, ¿por qué no? A analizar los juicios y prejuicios que tenemos, tanto teóricos como de práctica, como de vicio, algunas cosas que ya se nos volvieron muletilla en nuestro hacer, en que solo las hacemos por hacerlas y ya está, que se vuelven una mera técnica. Yo digo que interrogan mejor a esto y por eso yo prefiero llamarle método a este campo, siguiendo a Edgar Morin, que utilices el método también de la intuición, que por ahí algunos, desde filósofos hasta algunos psicoanalistas británicos, como por ejemplo Wilhelm Bion, que él proponía alguna cosa como hay que estar al tanto de tu intuición y que es una intuición, un conocimiento que bien lo sabes, pero tampoco sabes del todo de qué estás hablando. O lo sabes, pero no puedes ponerlo en palabras, como por ahí dice otro psicoanalista también británico, Christopher Bolas, que aún lo tenemos con vida, ¿no? Con nosotros para regalarnos cosas. Entonces, eso, que seamos como muy la verdad, muy intuitivos y siempre dispuestos al encuentro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Nos estás dejando, pues, realmente una idea dando de vueltas en la cabeza. Pusiste sobre la mesa la ética y considero pertinente que sea nuestro punto de partida para el POSIT Congreso 2026, que cada uno de nuestros expositores, que afortunadamente ya tenemos confirmados a 3 que se sumaron en esta convocatoria abierta, Ay, qué eh, bien. Felicidades. abierta la invitación también si en Muchas algún gracias. momento quieres volver a participar con mucho gusto, si quieres invitar a alguien, adelante también. Infinitas gracias. Poner sobre la mesa la ética, independientemente de la disciplina o el campo formativo hacia donde vamos a llevar la psicología, la ética debe de estar por delante. Sí, sí, sí. La ética que siempre involucra algún campo de la intervención que haces con un otro. Que no se nos olvide que cada que tocas a un otro o cuando abrimos la boca, simplemente abrir la boca, por ahí está el texto de Piero Lanier que habla de la violencia de la interpretación. Pero toda cuestión, por ejemplo, ahí sí me guío mucho por las apuestas subjetivas o del psicoanálisis que nos han dado
la idea de la alteridad y la filosofía también, que nos dicen que cada que abres la boca, alteras al otro. Tiene una cuotita de violencia. Entonces, con esa dinámica de tenerla presente, yo creo que podríamos tener un campo ético más o menos respirable, un campo donde digas, híjole, sí me doy cuenta de que estoy en esta vereda de incrustarme con un pelín con el otro, y hay veces que también tenemos que aprender a callar. Creo que una de las grandes cosas que hacemos en esta disciplina es aprender a guardar silencio. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Jorge Gómez estuvo con nosotros en La Posilga, se nos hizo tanto que se ha mencionado el nombre de Jorge Gómez en La Posilga. Por fin vino a grabar Posilga con nosotros y pues aquí nos dejó la vara muy alta a los siguientes invitados. No, y muchísimas gracias porque es un encuentro bonito, en verdad, muy bonito poder estar y con quienes lo vean después, quienes no se pudieron conectar o no se enteraron, pues bueno, es un diálogo también con ellas, con ellos y con ellas, porque habemos de todo y sí pasamos todes ahí en el, propiamente por ICSA, por la UAH y por el área de psicología. E infinitas gracias, Carlos, por, en verdad, por las palabras inmerecidas para un servidor y por felicidades por este proceso del Posilcongreso, que yo estoy seguro que este también sale como los anteriores a pedir de boca, y si podemos estar, ya lo haremos, que ya nos queda nada, está a la vuelta de la esquina. Ya lo tenemos a nada, así que pues muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros, por estarnos acompañando en esta ocasión. Que tengas un lindo día y te mando un fuerte, fuerte abrazo en la distancia. Cuídate mucho. Gracias, igualmente un abrazo para todas y todos. Buena noche. Buenas Bye. noches.